a nuestro siguiente invitado, déjeme rescatar una parte, aunque sea una partecita, del discurso de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador participando en la asamblea virtual de la ONU. Vea y escucha al presidente. Señoras, señores, gobernantes de países del mundo, me da mucho gusto comunicarme con ustedes con motivo del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Represento a un gran país, a México, que tiene una historia y una tradición cultural como la de otros pueblos del mundo. Podría aquí hablarles de las grandes civilizaciones que fueron parte de la fundación de lo que ahora es nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al análisis que hace el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, dando cátedra en esta asamblea por primera ocasión de manera virtual por la pandemia. ¿Y qué hace la oposición? ¿Y qué hacen algunos periodistas? Criticar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía chueco el cuello de la camisa. Profe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Vicente. Muy contento de compartir este análisis con la audiencia de Sin Censura y con todo tu equipo, querido Vicente. Pues ya de entrada, los que critican que la camisa estaba chueca, y entre esos me di cuenta un Javier Lozano, solo por mencionar un ejemplo, dices tú, no manches. O sea, si es lo único que le van a criticar, pues qué chingón discurso se aventó el presidente, ¿eh? Mira, Vicente, básicamente con respecto a la oposición en México, me parece que el más contento de tener una oposición como la que se tiene actualmente es el presidente López Obrador. Es una oposición descompuesta, camuflajeada en los medios de comunicación, camuflajeada en diversos partidos políticos. Siempre criticaron al presidente López Obrador por decir que había una mafia del poder y cuando la pone al desnudo, prácticamente se quedan sin palabras. Criticaba el presidente López Obrador que casi todos estos eran parte de un mismo grupo que tenían unas mismas ideas sin fondos superficiales y lo vemos nosotros todos los días desde los diferentes sectores, desde ciertos empresarios que no pagaban impuestos, que les duele que los hayan hecho pagar impuestos en proporción a sus ganancias. Veíamos, por ejemplo, incluso, Vicente, académicos en ciertos centros de investigación que en realidad no investigan o no producen cosas que realmente les sirvan al país, sino que más bien ocupan plazas políticas, tengan o no tengan, por ejemplo, doctorados, sean o no sean investigadores, pero eso sí, que afilan la espada para criticar que el presidente López Obrador tiene su nudo de la corbata chueco o lleva los zapatos sucios o no tiene los trajes del nivel que los tiene. Entonces, en ese contexto, prácticamente no terminan de hilvanar o no terminan de articular ideas que puedan contribuir realmente con una retroalimentación cuando es una crítica del presidente López Obrador. En esta ocasión a mí me parece, Vicente, que el presidente dio una clase magistral de historia en la Asamblea General, que hizo lo que sabe hacer. Fíjate, Vicente, mientras por un lado el presidente López Obrador con su discurso y con su narrativa sigue caminando, sigue campante, sigue ganando más adeptos, por lo tanto no tiene incentivos para cambiar lo que le ha dado éxito en la fórmula discursiva. La oposición sigue empeñada en destruirlo con los mismos argumentos que lo ayudaron a posicionarse en el año 2018. Siguen prácticamente la misma tonada de descalificarlo por todo y cuando ven que no tiene eco en la población, al inventarle fake news, al ver el lado negativo de todas las decisiones de materia de política pública, pues terminan por criticarle cuestiones de forma que si no se peinó bien, que si no se arregló bien el cuello, o sea, mucha banalidad y mucha superficialidad, y por otro lado lo complementan haciendo plantones superficiales como el de Frena en la Ciudad de México. Entonces, el presidente López Obrador muy bien,
igual que Donald Trump, Trump utilizó el máximo foro del mundo, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, para seguir denunciando a China, y digo que lo hizo bien porque al final de cuentas Trump también le está hablando a su audiencia, le está hablando a su votante en un contexto electoral. Vladimir Putin, ¿qué es lo que le interesa posicionar en la escena internacional? Que Rusia es el más adelantado en cuanto a los descubrimientos de una vacuna en contra del COVID. Bueno, fue a mencionarlo, fue a decirles más, si quieren les vamos a regalar a todos los de Naciones Unidas las vacunas. Es decir, cada presidente utiliza este foro, Vicente, porque las organizaciones internacionales, no olvidemos, lo decía Ian Ford, este teórico constructivista de las relaciones internacionales, son actores, pero también son herramientas, pero también son foros en donde los diversos miembros de las organizaciones pues manifiestan sus posturas. ¿Qué es lo que le interesa manifestar al presidente? ¿Qué es lo que le interesa proyectar a nivel mundial? Esto que acabamos de escuchar, que su gobierno es un gobierno legítimo porque está impulsando una cuarta transformación en la vida pública nacional de un país que, como México, siempre está posicionado en casi todos los indicadores entre los primeros 20 lugares. Por eso somos parte del G20, y lo que suceda con México, por supuesto que tiene impactos importantes a nivel regional, a nivel continental y a nivel mundial, Vicente.